Eh, bueno, buenos días a todos. Me alegra mucho que estemos acá convocados con este espacio para hacer unas cosas un poquito diferentes a lo que habitualmente hacemos. Generalmente nosotros nos enfocamos solamente en nuestro rol profesional como contadores y creo yo que somos seres mucho más completos. Si bien tenemos nuestra profesión, somos más que nuestra profesión. Y estos espacios son precisamente para eso, para que tengamos un pensamiento diferente, sacarnos un poquito de la rutina, pensar otras cosas para que no entremos en una crisis de estrés gigante, porque, bueno, pues suficiente tenemos con nuestra profesión como para cargarnos con más cosas. Y bienvenidos los espacios que nos ayuden a liberarnos, a pensar en cosas distintas, a mostrar que somos mucho más que la profesión sin dejar de ser sin dejar de ser profesionales, pero pues que podemos hacer y ser muchas cosas a la vez. Quisiera comenzar preguntándoles cómo les fue con el libro, qué sensaciones les produjo y cómo lo sintieron, cómo lo percibieron. ¿Quién se anima por ahí? Andy, José, Sandra, que la veo conectada. ¿Quién más nos acompaña? Luz María. Dari, Dime. para mí la experiencia del libro fue renovadora, Ujú, cambiarme la visión sobre cómo tomar mejores decisiones en la vida y en qué la mente se basa para tomar decisiones. Por ejemplo, recuerdo el caso de la versión deontológica y la versión utilitaria con el ujú. caso de Churchill, Sí. que decían que él se alegró cuando bombardearon Londres y no bombardearon otra ciudad estratégica de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo a veces el cerebro toma información racionalmente y se aleja un poco de la emoción buscando una estrategia. Ujú. Y también cómo a veces nosotros como latinos, el inglés o otro idioma nos ayuda a ser más utilitarios, más racionales en nuestras decisiones. Sí, esa parte de la condición de cómo muta el cerebro con el idioma también llama mucho la atención. Eh, Creo que lo vamos a tratar de explorar en unos minutos y me parece una muy buena apreciación. Hola, ¿Alguien buenos más? días. Hola, ¿cómo estás, Lina? Bien, sí, señora, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bien, ¿cómo te fue con el libro? ¿Qué experiencia tuviste? Excelente. O sea, desde la parte psicológica se ve muy claro lo que pretende el autor y es analizar como el comportamiento desde que nacemos, por decirlo así, o sea, el porqué de nuestro comportamiento, el porqué de nuestro actuar. Entonces me pareció súper, súper interesante. Perfecto. ¿Quién más se anima? Eunice, la veo por ahí. Bueno, entonces quisiera comenzar contándoles, generalmente yo tengo el honor de también acompañar a otros grupos de lectura y generalmente nosotros comenzamos como mirando un poco al autor y su época, porque cada libro va a variar de acuerdo a las percepciones que tengamos en las épocas diferentes. Justamente ayer escuchaba a alguien que decía que las nuevas generaciones juzgan a Platón por esclavista, siendo que en esa época pues básicamente todos eran esclavistas, como si hoy en día. Bueno, el autor era Juan Villoro, que tiene un maravilloso libro que se llama La figura del padre, que es un libro que él hace en reivindicación como de su posición de hijo de un tipo muy reputado en México y como las distancias que tenía con su papá y cómo finalmente a través del fútbol las tramitan y se vuelven a unir. Eh, pero volviendo al tema, lo que él hace es decir, ¿cómo es posible que nosotros hoy juzguemos a Platón por una práctica común en su época?
En nuestra época, por ejemplo, es común el consumo de carne animal. Muy seguramente, si las prácticas humanas evolucionan hacia el vegetarismo, entonces en algún momento vamos a terminar van a terminar esas generaciones futuras viéndonos a nosotros como unos salvajes porque nosotros estábamos consumiendo carne. Entonces, ese tipo de cosas pueden pasar con el paso del tiempo que que las personas y las sociedades en sí muten. Y como la sociedad muta, pues entonces las prácticas cambian y por eso es bueno siempre tratar de enfocarse primero en el momento histórico donde está escribiendo el autor. En este caso tenemos la fortuna de que tenemos un contemporáneo, como vieron, nos envió un saludo muy cariñoso y este contemporáneo pues nace en Argentina. Entonces, Mariano Sigman comienza estudiando en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es una universidad pública que ha formado muchos de los grandes científicos argentinos. Y ellos lo que hacen, él lo que hace, perdón, es después seguir sus estudios. Estudia en París también y estudia en Estados Unidos precisamente este tema de la neurociencia con una beca. ¿Qué, qué pasa qué pasa cuando uno se enfrenta a idiomas diferentes? Pues cambia también su modulación. Entonces llegamos al punto que decía José ahorita. Cuando uno logra desarrollar un buen nivel de un idioma, lo que hace es como cambiar el chip por dentro. Entonces, cuando está cambiando esa configuración, porque tiene una música diferente, el lenguaje tiene unas formas particulares de expresión diferentes, entonces eso nos va llevando a tener concretamente una configuración cerebral que se va adecuando a esas condiciones. Y por eso, como uno no está dentro de su instinto, que es su lengua materna con la que nació y creció, cuando toma una decisión, cuando tiene que racionalizar una decisión en otro idioma, se demora más procesándola. Generalmente, cuando uno tiene que entablar una discusión, pues es más visceral, ¿no? Entonces, si eres más visceral, si tu instinto te lleva a reaccionar de manera primaria, pues lo vas a hacer en tu idioma natural. Seguramente cuando uno está clavando una puntilla en la pared y se golpea, así esté viviendo en otro país, la grosería que va a decir va a ser en su idioma natal. Entonces, tenemos un autor que es de nuestra misma época y se dedica entonces a estudiar el cerebro. Y estudiar el cerebro desde qué punto y por qué lo podemos estudiar ahora. Hay una parte en la que él dice, bueno, es que es fácil hablar, es fácil jugar, hablar del partido cuando ya se jugó, ¿no? Es fácil ser campeón de predicciones cuando ya todo está hecho. ¿Y por qué lo dice? Pues porque antes, cuando pensábamos en estudiar el cerebro, cuando pensábamos en que íbamos a ver algo del cerebro, pues la única forma era esperar a que alguien muriera para diseccionarlo, sacar el cerebro y ver su composición. ¿Y qué pasa? Que el cerebro funciona cuando uno está vivo, ¿no? Y salvo las intervenciones directas al cerebro, no se podía ver los efectos del funcionamiento en el cerebro, sino hasta que se muriese o cuando se intervenía bajo situaciones muy específicas. Entonces, ¿cuáles eran esas situaciones muy específicas? Que tuviesen que cortar. Hubo una época en que se pensaba que la epilepsia se menguaba dividiendo las partes del cerebro. Entonces, si yo tengo mi cerebrito acá, tiene dos lóbulos, entonces lo que hacían era cortar los lóbulos. Y eso efectivamente inhibía los ataques, pero también inhibía las conexiones entre los dos lóbulos y hacía difícil el procesamiento de imágenes asociadas a palabras. En ese sentido, eso fueron como las primeras aproximaciones al cerebro. ¿Qué pasa cuando va pasando el tiempo?
que por fin llegamos a tener las imágenes diagnósticas que tenemos hoy en día de encefalogramas, que podemos hacer mediciones también eléctricas en el cerebro y entonces cuando tenemos esas ayudas médicas podemos ya ver el cerebro en funcionamiento. Solamente es poner diodos y sobre esos diodos se ven cómo funcionan las conexiones. Y eso es lo que lleva al desarrollo de la neurociencia que hemos tenido en los últimos años. Pero antes de que existiesen esas herramientas médicas, todo era el campo de la especulación. Por eso es que él dice que muchas de las cosas son, pues eran intuiciones que tenían quienes investigaban y se preocupaban por este tema de la mente, pero pues estaban limitadas a eso, a la intuición, porque no podían averiguar si en la vida real eso funcionaba así. Y bueno, vamos a comenzar tratando de recrear como los capítulos para que lo podamos abarcar de una mejor manera. La primera parte, que es la de cómo piensan y se comunican los bebés y cómo podemos entenderlos mejor. Hay dos científicos, una pareja de esposos franceses ellos, que deciden investigar en los bebés. Y como les decía, estos métodos hoy en día ya son más inocuos. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a mirar las reacciones de los niños, siempre protegidos con sus papás abrazándolos. Y cuando los abrazan, entonces, pues el niño se siente en calma, está más tranquilo y puede interactuar bien. ¿Les llamó la atención alguna parte específica de estos experimentos con niños? Uno dice experimentos con niños y le tiembla el ojo, ¿no? Algo le pasa por dentro pensando que los niños van a ser lastimados y pues realmente nunca se hace bajo esa intención. ¿Alguno particularmente les llamó la atención? Luz Dari, Cuéntame. a mí me llamó la atención el experimento que se hizo con los niños de la servilleta, donde Ujú, colocaba una servilleta y le escondía debajo al bebé un objeto. Y el bebé veía este objeto, pero cuando retiraba la servilleta y movía el objeto a otro, el bebé le decía, ahora, o sea, le hacían la seña, ¿dónde está el objeto ahora? Y cogía siempre la misma servilleta, ujú. pero con el ojo veía en la otra servilleta. Entonces, a veces uno dice que los bebés no conocen las cosas, pero ellos inconscientemente sí ven dónde está el objeto que se movió. Sí, porque es que ellos tienen un pensamiento mucho más desarrollado en general. Creo, y hablando ayer con la esposa de Carlos justamente, hablábamos de eso, que nosotros pensamos que los niños no son, o, o bien, los juzgamos como adultos chiquitos que no lo son, porque obviamente no tienen ciertas capacidades que se terminan de desarrollar, es decir, cerebralmente un bebé tiene, pues, tiene su cerebro, morfológicamente tiene sus neuronas, tiene sus conexiones, pero su desarrollo, el cerebro funciona por conexiones. Entonces, el desarrollo de esas conexiones se va haciendo explícito más o menos durante los primeros 5 años. En la medida en que crecen los niños, y por eso es tan importante el entorno que tenga un bebé, un niño, entre los 0 y los 5. Cuando tienen ese entorno, entonces, de lo que nosotros logremos potenciar en ese tiempo es que los niños van a llegar más adelante. Pero también es cierto que el, también es cierto que ese niño que no es un adulto chiquito tampoco es una masita solo de carne que no, sin capacidades. También tiene un montón de conocimientos intrínsecos, tiene un montón de habilidades y entre esas tiene muchas habilidades cognitivas que lo que pasa es que el resto de sus conexiones todavía no están listas para expresarlo. Entonces, lo que tú decías, José, él puede ver y saber
que el objeto debajo de la servilleta ya se movió y y lo vuelve evidente con el resto de su cuerpo, con su mirada, con su boca, pero no necesariamente lo puede hacer como nosotros estamos habituados a hacerlo. Entonces ellos sí tienen reacciones y sí tienen comportamientos primarios y eso demuestra parte de las teorías que siempre se dieron en torno al desarrollo del lenguaje. Estas teorías del desarrollo del lenguaje permitían que siempre hablaban de una lingüística básica que subyace a todos los idiomas y que por eso todos tenemos el potencial de aprender cualquier idioma. Y nacemos incluso con más capacidad morfológica que la que después desarrollamos. Eh, ¿Por qué? Porque uno comienza a olvidar cosas, porque si se acordara de todo sería tremendamente complicado. Nos dice Lady y Ol- pensar que los niños tienen un pensamiento, unos comportamientos innatos y que esto se va moldeando según su entorno. Lady, ¿quieres hablar? Hola, ay, qué Hola, pena. tranquila, tranquila, niña. No, pero Qué pena, anímate. es que quería comentar algo sobre lo que Sí. mencionaba, y es precisamente los experimentos que hizo Jean Piaget, ¿sí? Ujú, Allí se mencionaba mucho Piaget, porque él utilizó como unas etapas, y dentro de estas etapas es que él estructura la capacidad de comportamiento de los niños. ¿Sí? Entonces él dice que de 0 a 3 años, si no estoy mal, ellos empiezan a tener una capacidad de, digamos, de comprensión de por qué el objeto se mueve. De allí, después de los 3 años hasta los 7, si no estoy mal, empieza a tener otra capacidad intelectual. Y allí es por eso importante que utilicemos estas primeras etapas de desarrollo de los niños para tener ese enfoque psicomotor, y no de pronto atrofiarle a los niños esta capacidad de desarrollo propio, ¿sí? Autónomo. Vemos como muchos padres de pronto hoy en día utilizan el mecanismo de yo le ayudo. El niño va a coger algo, yo se lo paso. El niño quiere experimentarlo. Nosotros como seres humanos empezamos a experimentar desde los primeros años de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales, ¿sí? Entonces, biológicamente tenemos unas capacidades mentales enormes, pero la sociedad, nuestro entorno es el que nos ayuda a ir reconociendo todas estas etapas que a lo largo de la vida se van desarrollando con mayor frecuencia. Entonces, eso era quería aportar. sí, mira, qué Luz, importante. Luz, Sí. dice, es que además no solamente dice que en el aprendizaje, dice que el cerebro está diseñado para anticipar y entender el mundo, o sea que Ujú, incluso desde los primeros días el bebé ya tiene digamos, el lenguaje, o sea, estructura como el conocimiento un poco, ¿sí? O sea, desde los primeros días, y que eso es lo que hace que es clave para la supervivencia y el aprendizaje que él va a tener más adelante, ¿sí? Entonces, o sea, que uno ya nace con una capacidad de entender el lenguaje, aunque pues no va a conocer la palabra, pero para entender, relacionarse, porque él se relaciona desde los primeros días con la mirada, con el tacto, ya se está relacionando con el entorno, ¿sí? ujú. Sí, y qué importante todo lo que decía Lina, uniendo a lo que dices tú. Eh, el no inhibir, porque a veces precisamente cuando intentamos hacer hacer que hacer por los niños lo que ellos pueden hacer por sí mismos, les estamos coartando sus facultades y los estamos inutilizando. Los estamos volviendo, uno, les estamos haciendo perder confianza en sí mismos. Y dos, estamos inhibiendo su capacidad de creatividad, de crecer, de explorar cosas. Cuando mi hijo era chiquito, yo tengo un hijo que es un bebé de 25 años hoy en día. Entonces, cuando mi hijo era pequeñito, alguna vez alguien me decía, tú le das solamente juguetes aburridos porque no le regalas nada
con luces o automático. Y yo le decía, entre menos haga el juguete, más hace el niño. Entonces, más, y en esta época que estamos tan llenos de tecnología y tan llenos de cosas, eh, yo noto con profunda tristeza como muchos papás, eh, si el niño comienza a hablar, a hacer bulla, a gritar, lo que hacen es coger el celular y se lo pasan para que el niño se quede ahí como un ente mirando la pantalla ahí, embobadito. Y el daño que le estamos haciendo a sus capacidades cerebrales es inmenso, porque el niño, ayer lo hablaba con una amiga, los niños y todos, de hecho, necesitamos aburrirnos para poder pensar cosas diferentes. Y si no estimulamos esa capacidad de, oye, aléjate del celular y alejémonos todos un poco del celular para que pensemos cosas diferentes, porque si tenemos todo el tiempo el cerebro ocupado con un aparato, pues no vamos a tener tiempo de pensar en cosas distintas. Todos, obviamente, de hecho nos conocemos acá muchos por redes sociales y eventualmente hemos tenido la oportunidad de conocernos presencialmente y qué chévere que podamos utilizar estos espacios y estas tecnologías que tenemos hoy a la mano para eso, para que sean interacciones humanas en la distancia, pero no para que nos concentremos más en la vida de otros y poco en la de nosotros y que utilicemos para todo lo benéfico que puede ser. O sea, muchas de las cosas que tenemos hoy en día, incluyendo la tecnología, pueden ser usadas muy mal o usadas muy bien, como pasó con la dinamita cuando se inventó. Tú puedes utilizar dinamita para hacer extracción de minerales, para hacer cosas que pueden ser potencialmente buenas, conseguir materiales para construir obras o para matar gente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar inteligentemente las herramientas que tenemos y más con los niños, porque los niños tienen esa capacidad enorme de hacer un montón de cosas y si comenzamos a llenarlos de basura, pues van a crecer eso con basura. ¿Qué otra percepción, qué otro tema les llamó la atención? Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Giovanna? Bien. Mira, pues a mí me llamó la atención justamente la parte de los bebés que hacían, o sea, estaba como la imagen del cerebro de dos niños de 3 años, los Mm, cuales el uno tenía afecto, crecía en un afecto, en un hogar, pues con reglas establecidas afectuosamente y otro ujú. que no. Entonces me llamó la atención que decía que los niños que crecen en ese ambiente de afecto, de seguridad, pues tienen una capacidad de desarrollo de cerebro mucho más significativa que el niño que no la tiene. Mira qué importante las caricias. Hay un experimento que hicieron en Alemania, creo, hace muchísimos años, muchos años, 1800 tal vez. Y lo pueden buscar en internet, que es el experimento de las caricias. Cogen a unos bebés de orfanato y al grupo de bebés solamente los alimentaban. O sea, solamente iban las enfermeras y les daban su teterito y ya, recibían solamente comida, pero no recibían caricias. Todos esos bebés murieron por falta de afecto. Todos. Todos necesitamos afecto, afecto en alguna manera y sensorialmente la mayor parte de nuestro cerebro está destinada al tacto de las manos específicamente. Entonces, cada vez que nosotros con nuestras manos prodigamos afecto, no sé si a ustedes les pasaba, a mí me pasaba, que si yo tenía dolor de panza, mi mami me hacía un masaje con aceite en el estómago y yo sentía que se me pasaba, porque ese contacto y ese amor que pasa por las manos o esa sensación que tenemos, por ejemplo, cuando tomamos la mano de las personas que queremos. Yo creo que eso es parte del por qué caminamos en pareja tomados de la mano. Es porque es una forma como de contagiar ese amor del uno al otro. Y el amor estimula y estimula.
el crecimiento y la afectividad, los abrazos, las miradas, todo esto nos permite, creo yo, que hacernos más humanos, más sensibles los unos a los otros, expresarnos más cariño y ese cariño nos alimenta en cierta forma. Y el cuerpo sí expresa mucho de lo que pasa por la mente. Entonces, volviendo al tema de las posiciones, de todo lo que nos pasa cuando interactuamos con aparatos electrónicos, yo les contaba a las personas con las que tuvimos la oportunidad de encontrarnos acá en Bogotá, que han estudiado y fisiológicamente una de las tantas cosas que pasa cuando nosotros estamos mucho tiempo pegados al celular y, insisto, no es por estigmatizar, sino para que miremos y controlemos lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es la posición en la que yo veo el celular? Generalmente pues agacho la cabeza y estoy así. Y esa es la misma posición que uno tiene cuando está triste. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro cuerpo le manda información al cerebro y el cerebro al cuerpo. Entonces, si yo estoy de mal genio, generalmente si ustedes escuchan a alguien que respira así de manera agitada, ¿cuál es la sensación que transmite? ¿Cuál es el sentimiento que les produce? Alguien que tiene miedo, muy probablemente esa va a ser la primera percepción. Y seguramente el cerebro de esa persona va a sentir, va a percibir ese miedo como una sensación de angustia propia. Entonces es muy importante también que nosotros tengamos nuestros sentidos alerta sobre cómo vamos interactuando entre el cuerpo y la mente y cómo precisamente podemos dominar eh, nuestras tensiones mentales utilizando nuestro propio cuerpo. Entonces, siempre, yo creo que a todos, o por lo menos a mí, cuando uno se le salta el mal genio, le dicen, oye, pero respira, cálmate, ¿no? Y el respira se ayuda, porque si uno se calma y hace una respiración calmada, pues el cerebro va a entender, oiga, o sea, yo porque estoy así como tan acelerado, sí, finalmente la respiración de ella, en mi caso, es calmada, entonces eso significa que estoy bien, no tengo por qué estar estresado y el mismo cerebro comienza a dejar de enviar esos neurotransmisores del estrés. Entonces, sí podemos reconfigurarnos con nuestra respiración, con nuestra forma de eh, sentir y percibir las cosas desde el propio pensamiento hacia el cuerpo y desde el cuerpo hacia la mente. Ambas cosas nos pueden ayudar. Y qué bueno que nos ayudemos con otros en un abrazo disminuye también el estrés y necesitamos segundos. Un abrazo de 20 segundos te baja la ansiedad, te baja el estrés. A veces por eso ni siquiera cuando vemos a alguien triste, ni siquiera es necesario decirle algo, verbalizar las cosas, sino simplemente abrazarlo y que esa persona sienta que uno está ahí y ya. No sé si sintieron que el libro está plagado de referencias a otros libros, a películas y a música. ¿Sintieron o vieron alguna de estas referencias? André, dale. Libera el micrófono, todos están libres. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está Cali hoy? Uy, no, los que están en Bogotá me pueden mandar un poquito el frío, se los agradezco con todo el gusto. Bueno, Y a mí ustedes este nos dan un libro, poquito de calor porque es que acá estamos en mm, clima de helaje, pero uy, duro. aquí es de extremos. Al principio de año Ujú, llovió y hacían temperaturas que yo me sentía en Bogotá. ujú. De un día a otro, así literal. Hoy llovió, mañana empezó a hacer sol. Así. O sea, Cali es
muy bipolar, muy de extremos. Y ya empezó el calor y estamos en la época de calor, que de noche se siente, o sea, son las 8 de la mañana y ya está el sol, ya hace calor a las 8 de la mañana. Pero bueno, muchas gracias Luz y a Carlos por este espacio. A mí el libro me gustó inicialmente porque es un libro científico, o sea, es un libro que tiene teoría, tiene fundamento. Ujú. Es un libro investigativo, no sé si científico, pero sí es un libro que tiene investigación y eso pues a mí me gusta porque tiene una base y se fundamenta en algo para entender un poco cómo es nuestra mente. Creo Ujú. que la mayor parte de mi vida me he dedicado como a intentar entender mi mente y a intentar entenderme, eh, porque yo me considero un bicho raro, mi forma de ver el mundo y de relacionarme es totalmente distinta. Y el libro me hizo reflexionar y escribir algo que hacía mucho tiempo no hacía. eh, Escribir esas cosas que entendía de mi mente y recordé cosas de mi infancia y situaciones que de pronto, pues no, en mi vida no fueron como tan común. Entonces, una de esas que recordé fue el hecho de que yo no jugué, o sea, los juegos infantiles del corre-corre, de la lleva y todo ese tipo de juegos que ahorita muy pocos niños hacen, pero pues que en mi generación sí era muy común. Yo no los hice y no porque no pudiera, porque me crié en una familia donde todas somos de la misma generación y en un barrio popular en Cali donde a las 3 de la tarde veía a los niños en la calle jugando y yo no lo hice porque a mí no me gustaba. O sea, yo siempre recuerdo una experiencia que mi mente tiene muy fija y la empecé a recordar hace poco porque eso es algo que también me empezó a suceder. Hace 2 años empecé a recordar cosas de mi pasado que había olvidado. Y una de esas es con mi hermana, en la que ella jugaba con muñecas, pues normal, una niña, y yo la veía que le daba comida a al muñeco, y yo le volteo y le digo, es una muñeca, no siente. Mi imagen, yo no tenía 10 años, o sea, era una niña. Y el libro me hizo entender y reflexionar eso de las mentes, de que las mentes son distintas y aunque yo me crié en el mismo contexto de mis hermanas, de mis primas, me crió la misma mamá, en el mismo contexto histórico, económico y demás, mi cerebro y mi mente pues fue totalmente diferente, aunque estaba criada bajo la misma mamá, el mismo papá, el mismo amor, la misma familia, los mismos abuelos, y fue desde siempre. O sea, mi mamá dice, Andrea siempre ha hecho lo que le dio la gana. Andrea nació haciendo lo que le dio la gana. eh, y lo relacionó con el libro y con lo que estamos hablando de los abrazos y de las emociones, porque este fin de semana, a raíz de todo este caos que vivieron los contadores, a mí me afectó mucho. Y para la gente puede ser difícil porque dirán, pero es que Andrea no es contadora, Andrea no hace exógenas, Andrea no hace renta. Yo no ingresé a la página de la DIAN sino a ver si funcionaba, porque yo no tengo que ingresar a la página de la DIAN. Pero mi cerebro es muy empático. Entonces me dediqué a escribirle el fin de semana a creo que casi todos los contadores que tenía, les mandaba un audio eh, preguntándoles cómo estaban. Y esa fue una reflexión que también hice a raíz del libro. Yo, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Si necesitas hablar, escríbeme porque estoy para hablar. Y muchas veces en las emociones y a raíz del tema emocional y del tema de los abrazos y las caricias, bueno, yo tengo un problema de ansiedad y para mí es terrible cuando busco a alguien o le voy a contar mi problema a alguien y alguien llega y me responde, respira. O sea, eso es como si me pegaran una patada donde ya sabemos. Y yo, marica, yo no quiero que me digas que respire. O sea, yo sé que tengo que respirar, yo sé que tengo que tener calma, pues yo solo sé, o sea.
yo no te estoy pidiendo una solución a mi problema porque la solución yo la tengo. Yo lo único que quiero, marica, es que me escuches y me digas todo está bien. O me digas, ven, nos vemos y te doy un berraco abrazo porque eso es lo que uno necesita en esa solución. Pero claro, me tocó entender este fin de semana a raíz de todo esto de que la gente no está preparada para atender o entender más bien emocionalmente cómo somos. Porque yo no voy a, pues si yo voy y busco a Luz Dari, que en este momento está estresada, que está con mil cosas, que la página de la DIAN, que los clientes, que los contadores, que peleó, y le digo, y le cuento mi problema a Luz Dari no me va a decir, venga, le doy un abrazo, porque pues yo estoy igual o peor que usted. ¿Sí me hago entender? Porque tampoco, tampoco Luz Dari sabe cómo gestionar esa emoción y cómo materializar eso que ella está sintiendo. Y mi reflexión a raíz de juntando lo que sucedió con el libro y demás es que, y yéndonos a los experimentos del capítulo 1, nos toca ahorita volver a ser niños y volver a materializar esas emociones y esos sentimientos que muchos que en la infancia no vivimos o no recibimos, como tú lo estabas diciendo, los niños que solamente los alimentaban, se morían. No sé el contexto de cada uno, pero puede que mucho en su infancia pues no recibieron esos abrazos. En mi caso, yo no jugué y al no jugar no desarrollé algo muy importante en los niños, que es esa capacidad de motricidad y de relación con las personas, porque para eso son los juegos en los niños. O sea, el niño necesita salir y relacionarse con los demás porque ahí aprende esas cosas. A mí me tocó aprenderlo vieja porque pues si no, y todavía me cuesta. No, yo tengo Eh, motricidad cero también, te cuento. Y además porque yo también era una niña rara, como dices tú. A mí, digamos, yo tenía como un toque, aunque realmente eso no es un trastorno, pero yo sí tenía una fijación con la limpieza y a mí no me gustaba que los niños, evidentemente parte del proceso de ser niño y de explorar los elementos es que uno coge la arena, Ujú. se mezcla la tierra, el barro, porque necesita sentir los elementos, necesita sentir las cosas y eso evidentemente lo ensucia. Mientras tú coges la autonomía para controlar el pocillo y llevártelo a la boca, que es un proceso complejo. El que nosotros lo hagamos ahorita automatizado es porque ya somos adultos y llevamos, en mi caso, 49 años de práctica. Entonces, pues ya sé coger un pocillo, pero la primera vez para el niño es que es un montón de procesos. Nosotros no dimensionamos todo lo que hace nuestro cerebro porque hace muchas cosas en automático, ¿no? Entre otras. Entonces, uno Exacto. respira en automático porque si respirar fuera voluntario, uno se le olvidaría respirar, se le olvidaría en automático mandar al corazón a que latiera. Hay muchas cosas que se hacen automáticamente y nosotros no minimizamos, perdón, no apropiamos todo lo que hace el cerebro para, o sea, el coger esta taza implica una decisión consciente que estimula y pasa por todo el sistema nervioso para que mi mano se desplace hasta donde mis ojos, además una sincronía perfecta, desplazarse hasta donde mis ojos le indican que está la taza, dónde está el asa, dónde tengo que tomarlo, calcular si está caliente o frío para podérmelo tomar. Hay un montón de procesos que nosotros hacemos que son muy Sí. complejos y ni siquiera lo notamos. Exacto. Lina, tú nos ibas a Normalizamos, ayudar. Lina, tienes la mano nos, larga. aquí Cuenta. para terminar, Luz, respecto a eso, normalizamos cuántas cosas hay que hacer para poder coger un vaso. A mis 25 años, bueno, toda la vida he sufrido problemas gastrointestinales y me Ujú. hicieron desde que nací. Y me pasé por cuanto gastroenterólogo y demás médicos había hasta que uno me dijo, tu problema es mental. Y yo, ¿cómo me vas a decir que mi problema es mental? Me hicieron examen, o sea, literal, hay un examen para eso. Y me tocó ir a un psicólogo para poder, porque yo no sabía, no tenía ni idea que el proceso de la deposición es mental. Y el médico me hizo el muñeco donde me explicó que, claro,
el órgano se llena, los órganos se llenan y los órganos le mandan una señal al cerebro para que el cerebro devuelva esa señal y tú tengas la sensación. En mi caso, yo nunca tenía la sensación y como siempre lo hice así, pues normalicé, para mí era normal, como que, me acordé y voy al baño. O sea, yo iba porque me acordaba, no porque mi cerebro me avisaba. Y terminando el tema, lo que tú dices y terminando mi intervención, es eso, normalizamos las cosas tan sencillas, que son cosas que se aprenden en la infancia, que ahorita nos toca volver a hacer. Y el ejemplo del vaso, pues para coger un vaso son muchas cosas. Es sentir que tu cerebro tiene que mandar la señal de coger el vaso, de sentir si está frío o caliente, de verlo si lo que estás haciendo. O sea, son muchas señales que lo hacemos en cuestión de segundos y por eso lo normalizamos. Pero son muchas acciones antes de tomarse un sorbo. Ujú. Gracias. Gracias a ti. Lina, Lina y Hola, Gladys también. creo que ahí abarcan muchas cosas, ¿no? Usted mencionaba sobre un sistema autónomo, ¿cierto? Todos por naturaleza tenemos como ese sentir de respiramos, nuestro mismo cerebro nos manda esa capacidad de hacer procesos como naturales, ¿sí? Pero lo que mencionaba la compañera también es muy importante. Ella decía que creció en un entorno, digamos que saludable, sus hermanos, todo, pero Sí. ¿me decía algo? No. No, 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 no. Pero Sí. ella mencionaba que le faltó esa parte del juego, ¿sí? Del juego. Eh, allí es importante lo que mencionaba ahora yo, o sea, a veces limitamos a los niños de pronto, ay, no se vaya a ensuciar, ay, no coja la tierra porque es que se ensucia y vea que ya le lavé la ropa y no sé qué, les quitamos esa forma de que ellos aprendan a explorar y como dice Albert Bandura, o sea, el aprendizaje social. ¿Sí? Entonces, nuestro entorno hace que nosotros podamos tener la capacidad de explorar, aprender y conocer. ¿Sí? Mm. Entonces, podemos tener muchas frustraciones el día de mañana y de pronto ponernos una placa aquí, es que tengo tal trastorno o es que tengo tal problema mental. Sí, solo Mm. porque de pronto no aprendimos a conocer nuestro cuerpo o a conocer nuestras capacidades. Lo que mencionaba también de lo de la exógena, no soy contadora, pero soy familia de contadores y perfectamente mi hermano aprendí a conocerlo a raíz de lo que él somatiza. El estrés que vivió, creo que lo viví hasta en el grupo porque le hablé incluso al doctor Carlos por el Instagram, le dije, el grupo es de lectura. Entonces, creo que era tanto el nivel de estrés que no estábamos comprendiendo en los espacios en los que estaban, ¿sí? Pero allí es Mm. importante la parte de la salud mental. Me muevo por esa rama y creo que cuando nos dicen respira, o sea, es el primer mecanismo que tenemos para regular nuestro cuerpo, ¿sí? Mucha gente le puede decir de una manera muy grotesca, ¡ay, respire! ¿Sí? Es la forma en la que mencionamos las cosas, pero si sabemos respirar, tratamos de tener el control de nuestro cuerpo y así nos somatizamos todo ese estrés en otras enfermedades. Hay un libro muy bonito que se llama La enfermedad como camino. Entonces, Mm. empezamos a tener ciertas enfermedades gastrointestinales, dolores de cabeza, muchas otras cosas que uno dice, pero ¿por qué me duele la espalda si yo dormí bien? ¿Pero por qué me están doliendo los pies? Entonces empezamos a somatizar todo esto que está en nuestro cerebro, que es esa capacidad tan grande que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro físico, y por eso es importante también cuidar la salud mental. Y Lina, Ese era ¿qué formación tienes? estoy en séptimo semestre de psicología. Ah, qué Ya bueno, qué salgo bueno. prácticamente pronto. Sí, yo había invitado a este espacio a Y a mis raíz de todo lo psicólogos. que he vivido, Sí, 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 y a sigue, raíz sigue, de sigue. todo lo que he aprendido, digamos, en este proceso, es que he podido entender también el proceso de mi hermano. O sea, digamos que él la parte contable la ha tocado caótico todo lo que vi porque trabajo con él. Entonces, también aprender a comprenderlo, llegar a la casa y no querer ni hablar. Y yo decía, entiendo y quisiera decirle respira, pero como sé que en ese momento él no quiere hacer eso, le doy su Mm. espacio. Entonces, también saber una buena comunicación. Eso, Lina. Oye, súper importante. Además, creo, ya te doy la palabra, Gladys. Hay una cosa que creo que hemos satanizado en esta sociedad actual que tenemos y es la importancia de
los sentimientos negativos, lo que hemos tildado como sentimientos negativos, porque es que no necesariamente, o sea, está bien sentir ira, está bien estar triste, lo cual no significa que estoy deprimido, son cosas distintas. Una cosa es la tristeza, que es eventual, que es por un hecho puntual, que se puede prolongar en el tiempo, porque evidentemente si tenemos una pérdida, pues me voy a sentir triste hoy y mañana y pasado mañana. O sea, si muere un familiar o una persona muy cercana o una mascota, voy a tener un sentimiento de tristeza. Si siento que tengo, después de todo este esfuerzo, esa sensación de potencia que creo que sentimos todos en esta semana, en estas semanas, porque es que ya vamos para 3 semanas igual. eh, Eso genera unos niveles de estrés, de tensión tan altos que no son fáciles de manejar, pero que también tenemos que expresar, porque es que nadie tiene la obligación de ser permanentemente feliz. Y creo que eso es otra cosa que se nos ha olvidado, que está bien porque tenemos un exceso de pensamiento positivo. eh, Hay un conferencista mexicano, él también, que dice que estamos llenos de pensamiento mágico pendejo y que el pensamiento mágico pendejo es pensar que todo lo puedo hacer solamente con creerlo, y entonces si nos vendemos esa idea a todos de que todo lo puedo hacer y que solamente depende de mí, pues muchos de los que no lo logran, porque es que entonces, si yo quiero cantar y ser concertista, pero tengo esta voz, pues evidentemente por más que lo quiera y por más que lo ame, no lo voy a lograr porque tengo esta voz. Muy seguramente con entrenamiento, con estudio, con dedicación, voy a lograr encontrar un tono en el que no se me escuche tan mal, pero no voy a ser una cantante de ópera. Pero sí me voy a frustrar porque es que no todo era solamente compensarlo, desearlo y esforzarse. Y entonces yo no me esforcé lo suficiente, termino culpabilizándome por cosas que no son tampoco mi competencia. Y tenemos que aprender a medir eso. Entonces muchas veces nosotros como contadores que tenemos un exceso de trabajo y también tenemos un exceso de responsabilidades, terminamos culpándonos por cosas que no son nuestra culpa. No es nuestra culpa que la página no funcione, no es nuestra culpa el cambio de unas leyes o decretos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y eso sí, tramitarlo efectivamente, decirle efectivamente a los empresarios, a las personas con las que trabajamos, qué es lo que está pasando y tratar de liberar un poquito, pero muchas veces nos echamos el muerto. Gladys, sigue, por favor, qué pena. Bueno, antes de hacer el comentario de la pregunta que había hecho, Sí, le hago un comentario que pasa aquí en mi casa. Siempre que estamos en los medios magnéticos, así como salen los letreros que uno pone afuera, perros bravos, cuidado, perros bravos, aquí ponen, cuidado, miedos, miedos magnéticos. Aquí. Entonces, eso permea, para que se dé cuenta que permea a la familia, ¿no? Aquí, a toda la familia, ponen miedos magnéticos, como quien dice, no se acerque porque como que está en peligro, la muchacha, esa señora va a explotar. Bueno, el comentario es con relación a los libros relacionados. Entonces, lo veo como relacionado con el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es una novela distópica que examina una sociedad donde ha logrado la estabilidad mediante el control de la mente y la manipulación genética. Ok, sí, Aldous Huxley, sí. Entonces, en Sidman habla sobre la influencia del entorno en la mente humana. Entonces, creo que con ese libro se relaciona mucho. y mira que con ese libro haces unas referencias, bueno, obviamente como argentino y he tenido la oportunidad de seguir a varios neurocientíficos. En Argentina y en España especialmente se está estudiando el tema de la mente. Hay uno que se llama Diego Gombrek, perdón, voy a buscar el nombre exacto porque no lo tengo muy claro. Y él también ha hecho un montón de experimentos, Golombek, un montón de experimentos y un montón de mediciones sobre la mente. Que lo llevaron incluso a descubrir que para el jet lag es buenísimo el Viagra. Entonces, cuando viajen, salvo que tengan evidentemente problemas cardíacos, pero sí es
eh, todos estos caminos que llevan a la exploración de la mente permiten determinar eh, cómo estamos reaccionando. O sea, lo que les decía al comienzo, todo era muy intuitivo porque no podíamos entrar a ver cómo estaba funcionando biológicamente la mente. Hubiera sabido que existe este revestimiento impermeable. No tendría Sí. que gastar Entonces, Daniel sí, Goleman, del libro de la inteligencia emocional. De pronto, ese también. es un libro bastante, que habla sobre cómo, o sea, la importancia de la autoconciencia, de la empatía, de las habilidades sociales, ¿sí? O El Ujú. cerebro y la inteligencia emocional, que también es otro libro de Daniel Goleman. Sí, hay uno con, él hace referencia, por ejemplo, a una película argentina, sí, argentina del 2009 que se llama El secreto de tus ojos. Yo no soy, yo no soy muy de cine, lamentablemente. Lamentablemente porque hay muchas películas buenas y creo que me he perdido muchas. Pero en esta, por fortuna, la identifiqué porque tengo la fortuna de que justo la vi. Y en esta película, eh, sin hacer spoiler, pero básicamente están buscando resolver un caso muchos años atrás de una persona desaparecida. Y lo que le da la pista al investigador es el que uno nunca cambia sus gustos intrínsecos. O sea, cosas que están como muy aferradas y él determina que la persona todavía está viva por un equipo de fútbol. Ahí les dejo para no dañarle la película, pero si pueden, búsquenla, es muy, muy, muy buena. Y es espectacular. ¿Sí? ¿Tú tuviste la oportunidad de verla? Claro que Sí. Vuelve y repite el nombre. El secreto de tus ojos. El secreto de sus ojos, perdón. Y nombra música, nombra muchas cosas. Y no sé si escucharon el saludo que él nos envió. Él dice, el mundo es ancho y ajeno, ¿cierto? Y el mundo es ancho y ajeno es parte, y dentro del libro, y lo que les decía de Diego y los otros, muchas de las personas que se dedican al estudio del cerebro citan mucho a Borges, porque Borges tiene varios cuentos y poemas, en especial cuentos que hablan específicamente, que hablan sobre el cerebro, siendo él un escritor, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, hay uno que se llama Funes el Memorioso, y Funes el Memorioso es un tipo que se acuerda de absolutamente todo. Y sirve también como metáfora para explicar cómo el cerebro también necesita olvidar un montón de información. Entonces, Funes el Memorioso, como se acuerda de todo, pasa un día recordando lo del día anterior, porque se acuerda entonces que Lina estaba con la blusa azul, que el fondo era de tal color, que hacia la derecha estaba tal cosa, los colores, todo, porque todo el cerebro capta un montón de información que tiene al lado y con el paso del tiempo olvida las cosas que son absolutamente innecesarias. Entonces, un ejemplo que yo les ponía es, si yo les pregunto por cuál es la capital de Francia, ¿qué me responden ustedes? Cualquiera. No me digan que los coché con cuál es la capital de Francia. París. París, eso. Y tú recuerdas, Janus, dónde aprendiste o quién te enseñó que la capital de Francia era París. Desde niños, pero Desde niños, pero ni idea. ¿Por qué? Porque esa información no era importante. Lo que me importaba era aprender cuál era la capital de Francia. Pero muy seguramente sí hay información que para uno puede resultar importante por quien la dice o por lo que está sucediendo y ignora otras cosas. Entonces, muy seguramente, si les pido que piensen, que cierren los ojos y piensen
en el primer beso con la persona que más han amado en la vida. Se van a acordar hasta de cómo estaban vestidos, a qué olía esa persona, qué música sonaba, todo, todo. ¿Por qué? Porque el cerebro atesora ese momento y yo necesito guardar esa información porque es algo que me evoca. Y cuando lo recuerdo, lo que hago es volver. Recordar tiene un origen etimológico muy bonito porque significa volver a pasar por el corazón. Entonces, porque es rey de volver, de hacer dos veces, cuando una palabra comienza por es dos veces, corderis, que es corazón. Entonces, volver a pasar por el corazón, porque en esa época, porque en el latín, que es de donde proviene el 90% de nuestro lenguaje, en latín se pensaba, en esa época se pensaba que el pensamiento de toda la humanidad estaba en el corazón, no en el cerebro. Entonces, por eso es volver a pasar por el corazón. Eso es lo que significa recordar. Entonces, cuando uno vuelve a pasar por el corazón, que ya sabemos hoy en día que no es volver a pasar por el corazón, sino por la mente, lo que hace es volver a conectar todos los circuitos que están asociados a ese recuerdo y a ese momento específico. Y por eso volvemos a tener en nuestra memoria las cosas que son importantes. Pero también por eso necesitamos desechar las cosas que no son importantes. Hace unos días un hater de Carlos comenzó a hacer comentarios en redes. Yo le decía a Carlos un refrán latino justamente, que es águilas no cazan moscas. Y se lo digo a las chicas que trabajan conmigo cada vez que tienen una discusión con alguien que realmente no aporta, porque uno debe tener discusiones, porque no todo es como yo lo pienso. Es muy importante eso, medir qué es importante discutir y qué no. Suficiente tenemos con las cosas que tenemos que hacer. Y esa gente que llega solamente a hacerle ruido a uno, acuérdense de eso. Águilas no cazan moscas. Y déjenla pasar porque van a desperdiciar tiempo y neuronas en gente que no vale la pena. Y ese tiempito se lo puede uno gastar en sí mismo, leyendo algo, escuchando una música que le gusta, saliendo a respirar y tener aire fresco. Hay muchas cosas que podemos hacer en vez de enfrascarnos en discutir con gente que no nos aporta. Discusiones sí, pero que valgan la pena y que nos aporten y nos hagan crecer. El resto no nos enfrasquemos en cosas que lo que hacen es cargarnos más ladrillos de suficientemente pesadas esta profesión como para que encima de todo nos andemos desgastando con cosas que no valen la pena. Ahora, volviendo a Borges, entonces, y volviendo a lo que decían ahorita, de lo que decía Andrea, creo, sí hay una cosa que sucede mucho y eso se llama hoy en día la teoría de la mente, que es la capacidad que yo tengo de predecir lo que el otro piensa. Y muy seguramente, y lo van a ver, tenía por acá, ah, sí, sí, lo tengo por acá. Parte de las teorías les recomiendo, dentro de los libros que les puedo recomendar, si me permiten hacerlo, hay una colección, madres, de Juan José Millas y Juan Luis Arzuaga, que uno es escritor, Juan José Millas es un escritor maravilloso, y Arzuaga es un antropólogo. Y en La vida contada por un sapiens neandertal, lo que hace es decir eh, que parte de esa conexión que nos hace humanos es la capacidad de percibir, de tener esa teoría de la mente, es decir, anticipar lo que el otro probablemente va a hacer. Eso es lo que mm, nos permite nuestra mente, como esa empatía y como esas neuronas espejo de pensar en lo que el otro probablemente esté pensando y sobre eso actuar y reconfigurar nuestro pensamiento. Uno de los libros que mencionaba Gladys y que lo menciona Mariano más adelante cuando habla de alucinógenos, es este que se llama Un Mundo Feliz y el autor, Aldous Huxley. Este libro es maravilloso, se lo pueden leer. Este y 1984 son dos distopías.
es decir, formas de pensar. La utopía es como un sueño bueno y una distopía es como una predicción de futuro malo. Y en ambas, sino que por vías diferentes, se llega a la conclusión de un mundo que finalmente es dominado por una clase social. La diferencia es que en 1984 el mundo es dominado por medio de la fuerza y de la represión. Y en un mundo feliz se busca un mundo por el hedonismo, o sea, dominan por el placer. Y yo creo que hoy en día estamos viviendo un poquito de una cosa y un poquito de un poquito de ambas. Vivimos en un mundo dominado por el placer porque nosotros por el mismo placer es que nos conectamos a redes sociales y casi que exhibimos nuestra vida todos en menor o mayor medida, eh, porque nuestras redes sociales atacan lo que se llamaría desde el catolicismo los 7 pecados capitales: la vanidad, la ira en X, la lujuria en Tinder, todas las redes apelan a esos placeres y eso es básicamente una dominación basada en un mundo feliz. Y por el otro lado, en 1984 está la represión, precisamente el uso. En 1984 hay como una pantalla que está en todas partes por la cual ven todo lo que tú estás haciendo. O sea, tú ves la pantalla, pero la pantalla a la vez te ve. Y por medio de esa pantalla se conoce todo lo que cada quien hace. Entonces tienen que hacer las cosas como muy escondidas. Es muy bueno. Geraldine, me preguntas el nombre del... Estos son 3 libros realmente. Hay uno que se llama La muerte contada por un sapiens neandertal, de la conciencia contada por un sapiens neandertal y La vida contada por un sapiens neandertal. Todos los han escrito en esta dupla, estos 3, y ellos dicen que son los únicos 3 que van a hacer. eh, Son Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Yo creo que cuando subamos este episodio a YouTube, posteriormente, les voy a poner todos los libros que hemos citado para que los tengan ahí a la mano como referencia. Eh, Entonces les decía, volviendo a este escritor, lo que pasa es que él escribía también sobre la influencia de los alucinógenos. Entonces por eso es que lo cita más adelante. Incluso hay un libro que hace uno de nuestros eh, políticos y escritores colombianos, que es Alejandro Gaviria, en que lo cita mucho. Él tiene 2 libros que uno se llama Otro fin del mundo es posible y es precisamente sobre ver el mundo de una forma diferente, el salirse un poquito del mundo de pronto nos puede llevar a ver el mundo de una manera distinta y creo que puede llegar a ser un camino el entender que si como vamos no vamos bien, pues de pronto es necesario cambiarnos un pin, a ver si de pronto logramos recuperar algo. Entonces, les decía, bueno, volviendo a Borges otra vez para terminar mi idea. Tenemos entonces 2 libros dos cuentos que les recomiendo, el de Funes el Memorioso, para aprender el valor de olvidar, y el de El mundo es ancho y ajeno, es parte de mi carrito de busca libre no aguanta más, no se aguanta. Hay bibliotecas públicas que no se nos olvide, no necesariamente tenemos que comprar todo. Ahí, podemos ir a bibliotecas y leer desde bibliotecas. Y el otro que les decía es porque eh, ese comienza hablando de Dante, si saben cuál es Dante Alighieri en la Divina Comedia. Dante, pues pasa precisamente el inframundo y todo pasa el inframundo, pasa
hasta llegar al cielo buscando a Beatriz, que es su amada. Pero en este caso, y a él se le hace imposible que la gente no sepa quién es Beatriz, ¿no? Quién es la mujer que ama. Y volvemos ahí a una parte tal vez del comienzo para redondear el tema, y es que hablan de cómo yo, por más que sienta empatía, tampoco puedo, como mecanismo de protección, sentir todo lo que siente el otro, porque si no mi vida sería profundamente desgarradora. Entonces, sí empatizar con los demás, pero no cargarse los problemas de los demás. Y esa empatía nos permite poder sentir y poder tal vez ser menos crueles. A veces no entendemos que cada quien puede tener por dentro algo que le pesa un día X, y tener esa capacidad como de compasión, creo que la hemos perdido mucho, de ponerse en el lugar del otro y decir, hombre, pues muy seguramente, entonces si uno no sé, se puede alterar porque un auxiliar, una persona no hizo tal cosa que yo hubiera hecho, pero uno no sabe si finalmente yo sí formé a esa persona para que pueda eh, responder adecuadamente. En el caso, por ejemplo, de un asistente, un auxiliar, una persona que está en formación, pues yo no le puedo exigir que tenga el criterio de un contador especializado porque pues es un auxiliar. Entonces, el ponerse en el lugar del otro, en que tanto es capaz el otro eh, de comprender lo que yo le estoy diciendo, muy seguramente también nos puede hacer la vida más fácil. Y al final de cuentas creo yo que la vida o el paso de nosotros por esta vida debe ser eso, como tratar de hacerlo más ligera, más fácil, y estar más tranquilos todos en la medida en que podamos entrar a este mundo. Les decía a las personas con las que tuve la oportunidad de encontrarnos acá en Bogotá, que la mente es ese gran desconocido, así como desconocemos que hay en la profundidad del mar. O sea, sabemos más con todo y que sabemos muy poco, sabemos más sobre la composición de Marte y sobre las estrellas y todo lo que está lejos de nosotros, que sobre cómo funcionamos nosotros mismos. Y qué interesante y qué bueno que comencemos a mirarnos a nosotros mismos, incluso tanto a los otros como a nosotros, pero yo diría más a nosotros mismos que a los otros, mirarnos con compasión, porque a veces por servir a los otros tampoco nos miramos a nosotros mismos con compasión. Y muchas veces entonces nos dejamos, y lo digo, colegas, porque lo he visto muchas veces, la última cita médica que pedimos es la propia. Y entonces, y nos importa más, así estemos súper colapsados física o mentalmente, o física y mentalmente, porque muchas veces, y creo que Lina o Dayana me pueden corregir en que podemos somatizar muchas cosas, y que el cuerpo a veces nos grita pidiéndonos ayuda, y nosotros nos hacemos los sordos y no lo escuchamos, porque primero está de sentar, cumplir con informes, cumplir con unas cosas. Entiendo que, por ejemplo, no es aplazable la presentación o la transmisión, pero también hay límites humanos y a veces saltamos esos límites humanos. Y cuidarnos a nosotros mismos significa, eh, yo le decía a una amiga en estos días, tienes, eh, tienes que pensar más en cuidarte a ti misma, porque si no, eh, no va a haber quien cuide a tu mamá más adelante. Y cuidarnos a nosotros mismos también implica cuidarnos mentalmente. Hubo una época en que quienes estudiaban medicina y psicología, porque se veía al ser humano como ese conjunto mente y cuerpo. Hoy en día tenemos psicólogos para la parte mental y tenemos médicos para la parte física. Pero qué importante que así como vamos
o deberíamos ir por lo menos una vez al año al médico, fuéramos por lo menos una vez al año al psicólogo. Gladys, ¿ibas a decir algo? No, no, señora, ya, sobre el libro, como me preguntó sobre los Sí. libros, ese fue el libro que me pareció que se Bien. casaba con ese, ¿sí? Y ay, también hace citas de música maravillosas, pero maravillosas. Eh, Hay uno sobre música sobre Caetano Veloso, que, que lo cita. eh, el ¿O qué será? Que también lo conocemos mucho acá. Entonces es muy, muy interesante. El cambio del lenguaje materno ya lo vimos. Los niños de Babel, el, el aprender a estimular a nuestros niños. No sé sobre qué más les llamó la atención, que quieran que desarrollemos, hablemos. Excelente. Sí, Victoria. Me permito compartir lo que nos escribe Victoria acá. Excelentes palabras, sin embargo, lastimosamente mucha gente estigmatiza que la psicología es para locos y no es así. Considero que así como te duele una muela alguna vez, eh, tienes un problema que afecta a tu mente y debe ser tratado. Totalmente, totalmente. Hay problemas ¿Sabe clínicos, cómo se quita aquí? señora, hay problemas clínicos que ya llegan al ámbito no de la psicología, sino de la psiquiatría. Pero digamos que los primeros auxilios deberían ser siempre la psicología. Y siempre, porque todos necesitamos un psicólogo, ¿cierto, Lina? Estaba que hablaba. La verdad es que Dale. sí. O sea, es importante cuidar la salud mental porque de allí depende que se desencadenen muchas otras enfermedades. Nosotros a veces le tenemos cierta estigma, lo que mencionaban allí en el chat. No, es que yo no estoy loco. No, es que es un cuidado, Ujú, así como vamos a odontólogo, desde la parte visual, oftalmólogo, bueno, en fin, también la parte de la salud mental es importante. Allí se desencadenan muchas cosas de nuestra vida para que nos vaya bien en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro comportamiento ante una situación de riesgo. Como es, de eso habla uno de los libros que mencionaron en el chat, la inteligencia emocional. ¿Cómo me comporto yo ante una situación? Incluso el libro que nos leímos también habla sobre eso, o sea, la parte prefrontal de nosotros, cómo está diseñada para que nosotros tengamos ese mecanismo de actuar. ¿Sí? Y por eso es importante tener esas herramientas que nos mencionan desde la parte emocional y desde la salud mental para poder, digamos que, tener una buena comunicación con el otro, saber tener una comunicación asertiva. Estoy mal, estoy bien, estoy estresado, cómo lo expreso a los demás. Y esto es algo que mucha gente puede decir, pues vayan de un coach. No está mal, es una, digamos que es una profesión también, se han capacitado, pero ir donde un profesional de la salud mental, que de pronto si tenemos algún, digamos que trastorno, que podemos tenerlo todos, no estamos exentos, que ujú, nos remitan a psiquiatría, poder tomar la medicación, eso no es, satanizar la medicación está mal. No, es que porque tengo que tomar algo para la depresión. Es que con respirar está bien. El punto es, nuestro cerebro está diseñado también para eso, para tener unas regulaciones y eso es lo que hace la medicina. Entonces, es importante eso, no dejarlo pues como ahí en saco roto, sino tener presente la salud mental. Y así en esos como primeros auxilios que nos Ya. deberíamos dar, Lina, tú qué nos recomendarías desde tu formación? Bueno, uno de los principales mecanismos que podemos tomar nosotros automáticos, o sea, autónomo, es la Ujú, respiración. O sea, ujú, parece chiste, pero el saber controlar nuestra respiración hace que regulemos nuestro sistema nervioso.
¿ya? Mm, Entonces, el tener un lugar seguro, digamos que hay personas que de pronto pueden tener una crisis de ansiedad por ujú. el estrés del trabajo, estrés familiar, saber respirar, estar en un lugar tranquilo, tener esa capacidad de pronto como de, em, digamos que tener una introspección con nosotros, saber qué estamos fallando, de pronto en un lugar, cuando nosotros meditamos, es una parte fundamental, aprender a meditar, puede ser en la mañana, saber qué debemos mejorar, puede ayudarnos a regular un poco, pues como esta parte emocional. Buscar ayuda. Si tenemos una crisis muy difícil, depresión, ansiedad, podemos buscar una ayuda en la parte clínica, ir al hospital, activar esta ruta que nos ayude a regular o si tenemos de pronto acceso a algún especial profesional en psicología, nos puede escuchar o alguien decir lo que decía la compañera, necesito es que me escuches. Puede ser un familiar, que tengamos de pronto la capacidad de que esa persona nos va a comprender en ese momento de crisis, va a servir mucho el hablar. O sea, cuando nosotros reprimimos nuestras emociones, pues nuestro cuerpo habla de otras formas. Entonces, saber respirar y tener una comunicación asertiva con los demás es parte fundamental. Creo que eso servía mucho y obviamente comenzar terapia no está mal. De hecho, creo que parte importante en nuestro diario vivir para todos. Nos escucha. Ay, perdón. Es que generalmente el micrófono no funciona cuando uno lo apaga. Punto para mí. Entonces, les decía que qué importante aprender que no es vergonzoso, no es vergonzante ir al psicólogo. Abiertamente yo he tenido la oportunidad de tener acompañamiento psicológico en varias etapas de mi vida que, que, que han sido difíciles de transitar y, y que bajo las herramientas normales de acudir a los amigos no se logra. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando uno también, de vez en cuando no, o sea, uno necesita la opinión de un profesional, así como uno no le va. Bueno, hay gente que cree más en el remedio de la esquina que en ir al médico a que le trate su enfermedad, pero muy seguramente el remedio de la esquina, si lo que yo tengo es una gripa, me va a funcionar, pero si lo que yo tengo es un cáncer, muy seguramente necesito ir a un médico especialista para que me trate. Entonces, sí hay que, y también es cierto que muchas veces uno no tiene ni siquiera la posibilidad de dimensionar sus propias enfermedades. Entonces, volviendo a la analogía con lo físico, muy seguramente, si yo no voy a que me hagan unas imágenes diagnósticas que encuentren que tengo un cáncer, pues nunca lo voy a saber y voy a andar así por la vida como si eso fuera nada. Había una cosa que antes se hacía mucho y lo nombran en otro libro que se llama, que es también maravilloso, que se llama El infinito en un junco, y, eh, y es el hábito de escribir diarios. Nosotros hemos perdido ese hábito que era muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe, procesa lo que está sintiendo. Y no tiene que publicarlos como le pasó a Pizarnik y a mucha gente que le publican sus diarios post-mortem, pero sí el escribir creo que permite que uno como recapitule lo que incluso lleva dentro de sí, puede determinar, eh, puede ayudarlo a externalizar si le da pena compartir eso con otra persona, como una primera herramienta. José, cuéntanos. Te pasó lo mismo que a mí, tienes el micrófono deshabilitado, José. Ah, y ahora, ¿verdad? ¿Se me escucha Ahora mejor? sí, sí, ahora sí, ya te escucho. Ah, muchas Te gracias. escuchamos, perdón. Compartiendo la línea de Lina y la tuya y de Andrea que se ha venido tratando y Gladys, yo quiero agregar un punto que me llamó mucho la atención en el libro y es cómo tomamos decisiones. Hay un apartado donde dice,
una persona dibuja un punto donde está la decisión que tomó y en otro punto una duda. Y le dice, ¿por cuál apuesta usted y por cuál quiere cobrar un dinero? Y cuando la persona duda de su decisión, prefiere cobrar un monto fijo por esa decisión que toma. Entonces a veces nosotros por la vida tomamos decisiones que después dudamos de esas decisiones, como ir al psicólogo. Uno dice, bueno, ¿para qué voy al psicólogo si yo me siento bien o yo puedo por mi cuenta salir adelante? Hay otro movimiento que está surgiendo que se llama la autosanación de Ricardo Ponce, donde él dice que no va, que la persona no vaya al psicólogo, que uno tiene la respuesta dentro de sí con sus emociones. Y él sacó un libro hace 2 años que se llama Atraer lo que eres, relaciones espejo. Entonces, por ejemplo, él habla del tema de la infidelidad. ¿Por qué a una chica le decía, ¿por qué mi esposo me fue infiel? No entiendo si yo era muy bien con él. Y entonces le decía, ¿tú crees que la infidelidad fue eso? ¿O es que tú estás siendo infiel contigo mismo, con lo que tú quieres ser en la vida, con lo que tú quieres estudiar? El universo te está mandando un mensaje a ti de que estás siendo infiel contigo mismo. No es la infidelidad en sí de tu esposo. La infidelidad de tu esposo vino a consecuencia de que tú no estás siendo fiel contigo mismo. Entonces, esos nuevos movimientos, es más, hasta va a salir una nueva ciencia que se llama si yo estoy mal, yo le confirmo el nombre, la ketología, que Ricardo Ponce va a promocionar en la Ciudad de México los primeros días de junio, donde va a proyectar la autosanación, cómo disminuye los niveles de estrés de una persona a partir del movimiento de los chakras. Entonces, es un aporte a la psicología. Él ha criticado mucho a los psicólogos. Él es una posición de que a veces los psicólogos nos han enmarcado en unos tests, unos sistemas muy estructurados que desvirtúan al ser humano, lo sacan y él dice que el ser humano está para conectar, para fluir, para sentir. En parte yo digo que es cierto, a veces el psicólogo, cuando uno va, no quiere encasillar en unos estudios que ellos hacen. No, tú tienes depresión, no, tú tienes ansiedad, pero a veces no todo es blanco, negro, hay puntos grises. Yo no critico la psicología, ni quiero que se desaparezca porque considero que es una buena carrera que nos ayuda, pero sí creo que debe transformarse a nuevos movimientos de la autosanación. En un aporte. Bueno, no sé porque a mí hay muchas cosas que me cuestan en torno a eso porque yo sí creo que lo que les decía, es como cuando uno pretende sanarse con hierbas y lo que tiene es un cáncer. Y yo sí siento que la formación académica, es más, nosotros como profesionales creo que desvirtuar la formación académica de otros es difícil. Y, y sí creo que si bien es cierto que hay muchas cosas que uno puede encontrar dentro de sí mismo, también es cierto que puede también equivocarse mucho consigo mismo. Y creo que cae una cosa súper peligrosa que es culpabilizar a la víctima. Entonces, si bien es cierto y me pasó hace 20 años tal vez, yo tenía una pareja eh, que era un tipo mm, que me maltrataba psicológicamente primero y físicamente después, porque eso generalmente escala. Pero era una persona súper dominante que te manipulaba la mente. Y además, entre otras tantas virtudes de Voldemort, le decimos entre mis amigos, una de las tantas virtudes también fue serme infiel. Y creo que eso de culpabilizar de que
si a ti te fueron infieles porque tú te fuiste infiel a ti mismo, no creo que sea sano. O sea, sí creo que uno tiene que, evidentemente las relaciones son de dos y y uno tiene que saber es más bien medir cuándo irse y cuándo alejarse. Tampoco puede uno cargar la culpa de y pasó mucho históricamente de que, no, pero es que, mijita, si su esposo le fue infiel es porque usted tiene la culpa porque no lo atendió bien o porque no le hizo, porque no. Creo que uno no puede tampoco cargarse la responsabilidad de las actuaciones de los demás. Entonces, eso es como decir, entonces, o como decían como decían algunos dueños de algunas empresas por esta temporada. No, pues que si usted no les sirve la página para transmitir, eso les pasa porque dejan todo para última hora y el contador termina siendo el culpable de que la página de la DIAN no funcione. No, la página de la DIAN no funciona y debería garantizarme el funcionamiento hasta el último día, la última hora del día del vencimiento. Yo tengo todo el derecho de presentarlo, entre otras tantas, porque hay muchas otras situaciones atenuantes antes. Pero no creo que nosotros podamos caer en culpabilizar a la víctima de las cosas que pasan. Y sí creo que la formación académica es importante y sí creo que si bien es cierto, existen lo que tú dices, etiquetas que, mm, que marcan a los trastornos, marcan eso, el trastorno y no la persona. Y siempre, y en esa época, volviendo al tema de la infidelidad, mi psicóloga me decía, sí, está bien, él no cumple un pacto, pero piensa que igual tú también pudiste llegar a hacer que no lo cumpliera. O sea, uno nunca sabe a futuro. Todas las promesas en las relaciones humanas en general y en las relaciones de amor, porque para los griegos, por ejemplo, la amistad era un tipo de amor y ellos hablaban como de unos 12 tipos de amores diferentes. Pero en ese amor erótico y de pareja en el que uno espera la fidelidad, es eso, es como la confianza en el otro y es una promesa de futuro. Y ninguno de nosotros acá conoce el futuro. Entonces, si bien puede fallar una persona y efectivamente le falla a uno a esa persona, eso no significa que en la línea del tiempo de pronto uno hubiera podido ser quien fallase. Y eso creo que también es una clave de precisamente aprender a perdonar y a transitar las cosas. El entender que el otro falló y efectivamente me lastimó, que pude haber sido yo también que fallara, que esa falla no le quita validez a lo que ha pasado y a lo que estuvo, pero que sí me genera un determinante para saber si sigo o no sigo ahí y si es algo que me lastimó, no debo seguir ahí, punto. Pero y alejarse con tranquilidad y con calma sin necesidad de hacer el show de me mato y me corto las venas, que muchas veces ni siquiera es un show, sino es una sensación legítima y uno tiene que también dejarla salir, porque lo que les decía, uno no puede tampoco vivir como en ese estado, de felicidad perpetua, porque eso no es cierto. Y termina lastimándose uno pensando que existe la felicidad perpetua. José y Ah, Yaris. ¿qué Sí, tal? sí, sigue. Yo cuando me refería a la infidelidad, no es justificar el comportamiento del marido, que es erróneo. Él fue infiel y eso está mal, hasta legalmente da derecho al divorcio. Lo que yo digo a la autosanación, como lo explica Ricardo Ponce, es cómo esa infidelidad te está mostrando a ti en las relaciones de espejo que él menciona, ese espejo que es tu marido, esa situación de infidelidad. ¿En qué eres tú infiel contigo mismo? ¿Qué estás siendo infiel en tus gustos? ¿O en cuánto tiempo habrás aguantado una relación que no te convenía? Por ejemplo, Walter Rizzo también en un libro que él tiene de cómo encontrar a tu pareja, yo ahorita también le doy exactamente el nombre, él menciona que hay una regla para seguir y cómo detectar si esa pareja es tu ideal. Y una es, por ejemplo, escribe qué es lo que no te gusta de tu pareja, aunque te duela. Y a veces pasan años uno estando con una pareja y uno ve cosas que no le gustan. Y, no, pero es que él es mi marido o es mi esposa, vamos a aguantarlo. Eso, y no, llega un momento en que mejor parar las cosas y no dejarlas avanzar. Y es lo mismo con la inteligencia emocional. Ricardo Ponce también ha sacado temas
de que uno no puede controlar las emociones. Y yo he llegado a un punto a saber, y es cierto en parte, uno no controla sus emociones, las emociones vienen, y es un mito a veces decir que uno las gestiona. Y él a veces dice, y yo también lo he analizado, el respirar para controlar una emoción, estamos haciendo en parte mal, porque no estamos liberando esa emoción. Si uno tiene miedo, si uno tiene ira, es mejor liberarla, pero no de una forma que lastima a los demás, sino liberarla bien, porque a veces respirar, eso va aguantando esa emoción adentro, adentro. A veces uno habla de asertividad, pero a veces la asertividad se esconde mucho el concepto de pasividad, de no decir las cosas cuando hay que decirlas. Por ejemplo, Lourdes, el caso que tú ponías del auxiliar contable, ese auxiliar contable, ¿por qué no habló en su momento? Son cosas que uno dice, bueno, si estoy atrasado a hablar, entonces todo, y yo pienso que con el libro de Mariano Sigman, uno tiene que ser a veces muy utilitario, muy racional, dejar un poco también la emoción a un lado, ver la conveniencia. Por ejemplo, yo me vi una película de Watchmen, no sé si ustedes se la han visto con Rorschach, que Rorschach es un personaje que tiene una máscara que tiene el test de Rorschach, y al final el hombre azul ve que Rorschach no entendía que había que sacrificar una ciudad para salvar miles de personas de una guerra. Entonces, ahí se ven muchos esos temas. Ahora también que me ve Misión Imposible, la última con Tom Cruise. Entonces, el pensamiento utilitario de la presidenta cuando tenía que sacrificar, no sé si ustedes se la vieron, Misión Imposible. Bueno, No, es lo que les decía, entonces, yo veo muy eh, poco cine, no voy a lamentablemente. espolear mucho, pero la presidenta de Estados Unidos tenía que tomar una decisión y ella tomó una decisión deontológica, según el libro de Mariano Sigman. Ella se fue por la emocional, no sacrificó una ciudad para salvar miles de vidas, porque la entidad iba a gobernar los misiles de Estados Unidos y gobernó. Pero entonces, gracias a Dios, como estaba este Ethan, este Misión Imposible, ahí les dejo el dato. Pero la decisión de la presidenta fue deontológica, según Mariano Sigman. Sí. ¿Yari? Hola, ¿Quieres leer sí, tu mano? Sí, sí, Yari. sí, 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 Eh, perdón, no lo pronuncio bien. Cuéntame. sí, es Yari Nesli completo, Ah, ok, Yaris. pero no, todo el mundo me dice Yari. Ah, bueno. Entonces acá en Espera. confianza, Yari, cuéntanos. Sí, bueno, escuchándolos a todos, la verdad soy nueva en el área de la lectura. Ujú. Es como un nuevo nivel desbloqueado para mí. No soy muy buena lectora. Sin embargo, pues incluso cuando empecé a estudiar contabilidad dije, no, números, entonces ya. Ahora que soy contadora, dije, no, Dios mío, ahora no dependo solo de los números, sino de todas las leyes y nuevas reformas que sacan, entonces a uno sí o sí le toca leer. Entonces, hace poco estoy tratando de adquirir el hábito de la lectura y me ha parecido muy interesante todo lo que han hablado con respecto a la mente y a las emociones y lo que sucede. El primer libro que me leí cuando empecé a incentivar lo del hábito de la lectura eh, es de una psiquiatra española, Marian Rojas Estape, y es el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Me demoré una eternidad leyéndolo, pero cuando por fin lo terminé y lo concluí, hablaba mucho de todo esto que pues también se relaciona el libro de hoy y donde pues cómo entender nuestra mente, cómo funciona, de dónde vienen las emociones y cómo hacer precisamente o cómo digerir las emociones para que nos pasen cosas buenas. Y precisamente de todo lo que hablan, comparto unas y otras no de las cosas que dicen porque hay, en cuestión de controlar las emociones, pues uno por naturaleza no es fácil controlarlas, pero funciona como todo.
si uno se entrena, si uno empieza a estudiar, si uno empieza a trabajarlas, sí, sí es posible controlarlas y muy de la mano va. Incluso hay un refrán que dice zapatero a su zapato y efectivamente la gente toma la psicología como algo muy, no, yo no quiero, yo no necesito, yo siento que mi vida la he vivido bien, siento que no pasa nada y finalmente, bueno, desafortunadamente tienen que pasarle a uno episodios en la vida muy, no tan gratos para tomar la decisión de, bueno, sí, voy a buscar un psicólogo a ver si esa es la solución. Lo hablo desde mi experiencia personal. Y sí, así como el médico está para curarlo a uno físicamente, el psicólogo está para uno ayudarlo mentalmente. Entonces, todo este tipo de cosas que hablan y todo habla, bueno, se me escapan los nombres porque no soy tan buena con los nombres de las personas que han intervenido el día de hoy, pero voy basada en que sí es posible y sí hay formas de uno llevar a cabo su vida y las situaciones y también no hacerse cargo de todas las cosas que pasan alrededor de uno y no tomarlas como personal. Sí difiero en cuanto a a la cuestión de la infidelidad, porque no me parece, pues, sí, o sea, bueno, ya ahorita José, creo que se llama el muchacho, explicando el punto de vista al que se quería dirigir con esta información, pero hay cosas que uno permite, porque uno piensa que, mejor dicho, si yo permito, si yo me corro, si yo me acomodo, probablemente mi relación funcione. Pero uno está pensando desde la perspectiva de la otra persona, siempre uno se deja al final de la lista. Al final de la lista, yo qué quiero, yo qué deseo, nunca lo saben. Uno nunca lo sabe. Es más, ahorita precisamente, después de ese libro, dije, bueno, es real, nunca me he preguntado qué quiere Yari, qué le gusta, que vengo de relaciones que de muchos años, pero no relaciones muy buenas. Entonces, hoy en día, dedicándome a mí, incluso ayer compartí con una amiga, yo decía, en este momento de mi vida ni siquiera puedo decirle qué quiero con un compañero de vida porque siento que no estoy lista ni siquiera para dedicarle ese tiempo a alguien. Estoy tan dedicada en mí, en conocerme, en leer, en aprender, quiero muchas cosas y a veces el tiempo no, y por ejemplo uno de contador, el tiempo a veces no es gratificante, uno nunca tiene tiempo. Todo es trabajo, trabajo, trabajo. Y también de eso hablan muchos libros, todo es un equilibrio. Tiene uno que equilibrar también su trabajo, su compartir, su esencia, estudie su mente, analícese sus hábitos, cambie los que le gusta, ejercítese. Y no todo esto por el hoy, sino a un futuro, cómo quiere que pase su vejez, cómo quiere usted compartir con sus nietos, con sus hijos. Entonces, pasaba más bien como a agradecerles a todos por este espacio, por permitirme compartir y escuchar los diferentes puntos de vista y permitir también, permitirme hacer parte de este tipo de situaciones. Entonces, muchísimas gracias por todo. Pues eran mis comentarios ante la situación. Muchas gracias, Yanni. Bienvenida, bienvenidos todos. Gracias. Cada vez que se sientan dispuestos a hablar, el micrófono está abierto para todos. La idea sí es levantar la mano como lo han hecho todos para que tengamos un turno en que no se sienta todo como una explosión todos al tiempo gritando, pero sí podernos comunicar efectivamente. Uf, dijiste tantas cosas tan importantes, pero voy a tratar de tomar unas que me parecen puntuales. Uno, ese espacio de conocerse a sí mismo. Creo que mi esposo dice, y le hallo toda la razón, él siempre dice, el primer amor debe ser el amor por uno mismo. Y creo que eso se nos ha olvidado mucho por muchas cosas, porque siempre está, pues primero esa empatía de pensar en los demás, que la empatía es sana, pero no tiene que hacer que nos quedemos, como decías tú, como el último de la lista. Entonces, sí es importante el pensar en los otros, el tratar de hacer sentir bien a los demás, pero también marcarlo
y para eso uno no necesita ser grosero ni nada, pero sí marcarlo desde el punto de respeto por uno, porque uno tiene que ser su primer amor. Entonces, si yo soy mi primer amor, no te permito determinadas cosas y lo puedo decir con cariño y marcar límites sin necesidad de entrar en una confrontación. Alguna vez trabajé en una empresa en donde el señor administrador, porque no era el gerente, la empresa tenía varias sucursales. Yo trabajaba afortunadamente con relación directa con el dueño, pero el administrador de Bogotá era un tipo que a todas las asistentes y personas administrativas y a los chicos de planta los trataba a los gritos y con unas palabras soeces, no por expresión, sino dirigidas a la persona, porque creo que también ahí hay una cosa que hablar con respecto al uso de groserías que creo que también son sanas y pueden ser liberadoras. Pero a lo que voy es que este señor tenía como hábito maltratar a la gente. Entonces, hubo un momento en que estábamos mirando alguna cifra en su oficina y comenzó a elevarme la voz. Y con toda la calma del mundo me quedé mirándolo y le dije, mire, qué pena, si las demás o los demás permiten que usted les hable en ese tono, no es mi caso. Y yo escucho divinamente sin necesidad de que eleve el tono de voz y mucho menos le voy a permitir groserías para conmigo. Hablemos porque porque estamos acá para hablar. Yo les pongo mis cifras, les pongo por qué pienso que estas son las cifras adecuadas y sobre eso tomamos decisiones, pero desde el respeto. Entonces hay formas de hacerse respetar sin necesidad de entrar a confrontar. Uno. Dos, lo que dice Yari, lo que les decía, hay muchos temas muy importantes. Ese segundo tema de muchas veces pensamos que una relación es una cuestión de aguante y es que no estamos en una carrera de resistencia. Las relaciones sea cual sea, insisto, sea de amistad, sea laboral, sea de amor, precisamente, tienen que basarse en el respeto y ese respeto significa, no es que me quedo porque entonces qué pensará el vecino, la tía, el sobrino, si me separo, no, es que me quedo mientras esta relación funcione. O sea, uno no se queda, uno no debería quedarse, más bien, porque a veces sí se queda en en una empresa donde le pagan un sueldo que no es ni siquiera el mínimo y uno ya es un profesional. Entonces, muy seguramente, si ustedes, alguien les dice, no, es que venga acá y le pago 300.000 pesos mensuales, pero tiene que venir a trabajar tiempo completo, ustedes van a decir, ay, ¿sabe qué? No, gracias. Hay otras partes, no lo tengo ahora, pero muy seguramente puedo conseguir un trabajo en donde voy a ganarme por lo menos el mínimo, o si soy un profesional voy a ganarme X cifra, o si soy un profesional especializado X más X, lo que sea, dependiendo de pues el perfil y todas las cosas. Y yo creo que si somos capaces de hacer eso en lo laboral, ¿por qué no hacerlo en lo personal? O sea, ¿por qué en lo personal si nos conformamos con migajas? Porque en lo personal, si pensamos en, no, pues no soy feliz, pero por lo menos, como decía una obra de teatro, no soy feliz, pero tengo marido. No, lo importante es ser feliz. Y somos seres que somos completos incluso estando solos. O sea, uno no necesita tener una pareja para completarse. Uno necesita tener una pareja para estar bien y pasarla bien. Y si su pareja no le sirve para estar bien y pasarla bien, pues no tenga pareja y quédese feliz consigo mismo, porque eso es otra parte del aprender a quererse y aprender a valorarse. Y muy seguramente porque me pasó, porque yo tuve parejas de 6 años, 7 años, parejas muy largas, en que permitía un montón de cosas como por seguir teniendo pareja. Y no. Y llegó un momento en que pasé sola, después de una crisis muy profunda, pasé sola un montón de tiempo. Y después de más de un año de no querer salir ni ver a nadie, llegó quien hoy en día es mi esposo, comenzó a construir una relación más calmada y en la que nos fuimos acoplando y finalmente tenemos, creo yo, que un matrimonio feliz. Siento que ese proceso en el cual, pero para mí fue crucial el haber tenido ese espacio de estar sola un tiempo para poderme como conocer, reconfigurar y mirar que podía tener otros espacios de felicidad y de tranquilidad estando sola y que el tiempo me llevaría a encontrar una persona que encajara con eso.
Entonces, si nos damos el suficiente espacio de estar solos y tranquilos, muy seguramente llegará alguien que, que llegue a completar esa tranquilidad y no a quitarla. Y así con todas las relaciones. Para terminar, porque después no, porque qué bueno eh, volver a abordar el tema sobre la lectura, que era el punto final que quería dejarles. Uno no necesita comenzar leyendo 400 libros. Lean 6 páginas en la noche antes de dormir. ¿De qué? De lo que sea. Este espacio, pues, busca proponer un libro sobre el que podamos confluir para poder hablar, pero básicamente uno tiene que leer lo que le gusta. Entonces, yo no leo libros de autoayuda porque los siento como axiomas, no me gustan. Entonces, soy más de leer ensayos. Como decían, es un ensayo científico, el que acabamos de leer, porque el ensayo es una buena forma de divulgación de la ciencia porque la pone más al alcance de la mano. Leo muchas cosas que son novelas, leo cuentos, y esa es una buena forma. En- Señora, eh, si ustedes no leen habitualmente, pueden comenzar buscando libros de cuentos, y hay muy buenos cuentos. Los soviéticos tienen libros de cuentos buenísimos. Acá en Colombia hay muy buenos escritores de cuentos. ¿Y por qué les digo que cuentos? Porque como son cortos, entonces uno coge la historia, la lee rápido, y si se queda dormido, pues terminó una historia y ya tiene como en su mente una cosa completa y va avanzando. Y con el paso del tiempo, pues puede ya tener libros más complejos y libros más voluminosos. Porque también por el uso de tecnologías, uno entra a internet, sea desde el celular, sea desde el computador, dentro de lo que sea, y comienzan a aparecerle muchas informaciones por todos los lados. Y como eso bombardea nuestra atención, todos en general hemos perdido capacidad de concentración. Entonces, como hemos perdido capacidad de concentración, enfrentarnos a textos largos nos cuesta. Y por eso es que nos demoramos. Entonces, pueden comenzar con cuentos, lo que les digo de lo que quieran. Si son alguien aficionado al fútbol, pueden leer. Hay libros maravillosos eh, eh, sobre el fútbol. Si les gusta, no sé, la historia, pueden ver a Diana Uribe. eh, no sé, hay muchos autores y hay muchos libros y hay muchos textos sobre diversos gustos, y la idea es que cada quien busque algo que le parezca agradable. Y desde el agrado y desde el placer, así suene como hedonismo, pero desde el placer se puede avanzar. Entonces encuentren algo que les guste, un tipo de escritura que les guste, y sobre él sigan. Y muy seguramente cuando ya creen el hábito, lo que les digo, si uno lee todas las noches antes de dormir, en vez de pegarse el celular, que entre otras le va a dañar el sueño, dejen el celular afuera de la habitación, ojalá. Y de hecho, si uno pone la alarma fuera de la habitación, sí o sí le toca pararse para ir a apagarlo. Y comienzan leyendo 6 páginas por noche, y de seguro van a terminar leyendo un montón de libros. Con el paso del tiempo van a mejorar su calidad de sueño, van a descansar mejor y van a estar con ese cerebro mucho más activo y mucho más listo para enfrentar todas las cosas que nos toca enfrentar como contadores. Les quiero eh, agradecer profundamente el haberse conectado, el estar acá, el haber hecho el esfuerzo de leer y de sacar el tiempo de lectura en una profesión tan difícil, tan compleja. Lo que dice Victoria, incentivar el hábito de lectura. La mejor forma para que nuestros hijos aprendan a leer es que nos vean a nosotros leyendo. Y eso es lo que hace que podamos ser diferentes y crecer. Además, gracias a los libros, como dice Irene Vallejo, es que hemos acumulado cultura de generaciones en generaciones. O sea, hoy en día podemos leer la Ilíada y conocer un poquito de lo que pasó hace siglos. ¿Por qué? Porque tenemos este medio de escritura. Y, y hablemos de salud mental.
Ojalá podamos buscar más espacios y mirar que no tiene que ser vergonzante, mirar que pedir ayuda está bien y mirar que tenemos que buscar espacios para nosotros mismos. Y si el espacio para uno mismo es salir a hacer deporte o salir a bailar o encontrarse con los amigos y tomarse un café, bienvenido a ese café, bienvenida a esa música, bienvenido a lo que sea, pero démonos un espacio por lo menos a la semana, un tiempo con uno mismo para hacer lo que a uno le guste y que sea mi hora de mi cita conmigo mismo. Y búsquense un tiempo en su agenda para estar con ustedes. Qué altos días si tenemos para tener a los otros, sáquense aunque sea una horita para ustedes mismos. La idea es entonces que busquemos más adelante con Carlos propondremos en el grupo, así como lo hicimos esta vez, unos libros como preseleccionados para que toda la comunidad vote, decidamos el nuevo libro y así nos veamos en un mes y ojalá vayamos incrementando el número de lectores y estemos todos conectados. Un abrazo para todos, un saludo con cariño para todos los que estuvieron y se hicieron presentes por el chat y los que se animaron a hablar. Y bueno, pues que tengan un feliz resto de día. Gracias, Luz Dari. Un feliz Gracias día. a todos. Gracias, hasta luego, que descansen. Hasta luego a todos. Un beso Gracias, fuerte para Luz. todos. Besitos. Gracias. Gracias, Besitos buen a día. todos. Buen día. Gracias a todos, gracias Luz Dari. Gracias. Chao, Luzda, gracias. Gracias Chao. a todos. Chao, muchas gracias por todo.